gracias por la invitación al coordinador de eventos académicos y a las personas que han depositado la confianza en mí para poder compartir con ustedes un tema de suma importancia y mínimamente tratado en los litigios, en la aplicación de la norma penal. El presente, como se ha señalado, es un diplomado que tiene varias materias. Me ha sorprendido tantas materias que tiene familia, tiene laboral, tiene civil también, ¿no? Creo que algunas otras más. Bueno, yo no tengo la capacidad de hablar de tantas materias, ¿no? Voy a hablar un poquito de una materia. Y creo que me voy a quedar corto, ¿no? Porque el tema es súper complejo. Esperamos estar a la altura de la invitación. Sé que hay un examen, ¿no? He escuchado que hay un examen, entonces les prometo que dentro de la exposición vamos a tener por lo menos unas preguntas, así que vamos a estar atentos y poderlas tener presentes, ¿no? Porque además de capacitarnos, seguro que queremos tener un certificado que tenga una buena nota, ¿no? Acorde a nuestra experiencia en el presente diplomado. Saludo a los que están presentes, también a los que están en el ambiente superior, lo que podría ser platea, y sin más vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de usurpación, es posible que en este auditorio también hayan personas que quizás no se dedican a derecho o que están estudiando recién, entonces vamos a ir entrando en materia. Bueno, usurpación lo podemos nosotros asociar a, en principio, un acto negativo, ¿sí? Es un acto negativo, usurpar, la idea que se nos viene es, no es correcto usurpar. Usurpar también se nos viene a la cabeza usurpación de nombre, usurpación de títulos y situaciones similares. Pero hoy vamos a tratar en estricto del tema vinculado a los bienes inmuebles, a los predios, a las casas, a los lotes. Y después, cuando vamos a revisar clandestino, oculto, ahí sí quizás podemos tener un poco más de ambigüedad, dado lo novedoso del título. Clandestino, oculto, tiene relación con un acto que no es del todo visible, con un acto que se comete quizás en la noche, que se tiene especial minuciosidad para no ser descubierto, ¿sí? Otras ideas más podrían venir a nuestra mente. Algunas cuestiones básicas que podemos conversar. Es sabido, ustedes compran cualquier libro de derecho penal, parte especial, o compran su código y ahí viene subillado, comentado con jurisprudencia. Y lo que vamos a encontrar en la jurisprudencia es el bien jurídico tutelado en el delito de usurpación es únicamente la posesión. No se discute en este delito la propiedad. Y así vamos a poder encontrar. Y en la actualidad incluso se sigue aplicando a rajatabla esto, ¿no? Yo soy el juez, señor abogado, y a mí me han enseñado, y a mi profesor le han enseñado, probablemente al profesor de mi profesor le han enseñado, que el bien jurídico tutelado, el único en los delitos de usurpación, es la posesión. Así que no me venga, señor abogado, a hablar de propiedad, de derechos reales, no. Esa es la jurisprudencia, y la jurisprudencia es la aplicación de nosotros, de los jueces, del derecho. Y ese es el derecho vivo, eso es lo que se aplica en esta sede judicial. Yo cuando a veces estoy litigando me doy cuenta y digo, este juez está pensando así, ¿no? Trato de, a través de su expresión, tratar de dilucidar qué está pensando. Pero es así, sigue siendo así, porque sí, claro, era así, y ya se había podido tener varios pronunciamientos, incluso los pronunciamientos ya no estaban
en este sentido, ¿no? Decían, esa discusión ya pasó, ya se sabe cuál es. La discusión ahora es si la violencia puede ser contra las cosas o puede ser contra las personas. En un momento decían, no, la violencia con la que se ejerce y se toma la posesión de un predio, de un inmueble, tiene que ser contra las personas porque es así. Y otra corriente vino y dijo, no, también puede ser contra las cosas. Y poniéndose de acuerdo, primero surgió en Arequipa el movimiento que sí, cosas y bienes, después a nivel de Corte Suprema, y ya con la modificatoria legislativa ya zanjado el tema, contra las cosas y contra las personas. Pero hay una ley, ¿no? La labor legislativa de nuestro respetable Congreso, bueno, de este no, sino del anterior, ha establecido nuevas reglas de juego, nuevos supuestos de delito. Recordemos que a nivel de división de poderes existe facultad expresa y constitucional de emitir leyes para el Congreso de la República. Y hay una ley, que es la ley número 30076, que entre otras cosas tiene como título, ley que modifica el Código Penal con la finalidad de combatir la inseguridad, ¿no? Esa era la idea por la cual se da esta ley que contiene muchas modificaciones al Código Civil, al Código Penal, al Código Procesal Penal. Y dentro de estas modificaciones hay una que nos trae a colación el tema de hoy, porque no lo voy a decir afirmando, ¿no? Lo vamos a decir en pregunta todavía. Crea una nueva modalidad de usurpación distinta a las que ya conocíamos. Lo decimos todavía en tono de pregunta. Y miren de cuándo es la ley. La ley es del 20 de agosto del 2013. Quiere decir que ya tiene algún tiempo, ¿no? Y algunos recién nos enteramos que había esta ley. Sí, ya tiempo. Pero es el tema que diariamente hay muchas leyes, es poco conocido por la ciudadanía, entonces, digamos de alguna forma que podríamos estar justificados, ¿no? Pero después de salir de esta sesión del diplomado ya no, ya vamos a ser, esperamos, conocedores de esta ley, su contenido y si es o no es lo que predica, porque la idea con la que surge es una, pero la realidad es otra. El delito de usurpación ya lo encontramos en el Código Penal de 1924. No sé si algunos han podido trabajar con esta normativa, pero existía, y era en su artículo 257, el cual pueden visualizarlo. Lo principal es lo que hemos podido resaltar en negrita. Se centraba en la conducta que se realizaba mediante violencia, engaño, abuso de confianza, logrando un despojo a otro de la posesión, un despojo de la posesión o tenencia. También había otra modalidad destinada a apoderarse, alterar los términos, lo que hoy día conocemos como linderos. Y la última modalidad destinada a la turbación. Esto se ha mantenido similar en la siguiente norma. Ya con nuestro Código Penal también se recoge la figura de la usurpación. Ojo, esto es antes de la ley que ya hemos hablado. Y también recoge esas tres modalidades. Y señala casi en similares términos que debe haber un despojo y se centra en el tema de la posesión o la tenencia. Entonces, también recoge alteración de linderos y además la turbación de la posesión. Entonces, hasta el 19 de agosto del año 2013, repitiendo casi textualmente el viejo artículo del viejo Código Penal,
se tenía estas tres modalidades. Se centraban en el despojo, en la posesión o la tenencia, ¿sí? Entonces, por eso es que la jurisprudencia ya fue desarrollándose y diciendo, este no es tema de discusión, la posesión, la propiedad, vete a la vía civil, y así se dilucidaban los procesos. Entonces era fácil, por ejemplo, cuando llegaba un caso a fiscalía, decir, a ver, posesión, no posesión, ya propiedad, archivado, vaya a la vía civil, se deja a salvo el derecho para que vaya a lucharlo y pelearlo en los fueros civiles y los tantos años de litigio que estaría pues frente a estas acciones. Pero hay usurpación ahora y ha sido modificado y hay un texto que está vigente hasta la actualidad. Como ya hemos leído las tres modalidades, pues podemos omitirlo. Nos centramos en la que está en negrita. Dice, y es importante poderlo leer porque sobre esto vamos a centrarnos, el que ilegítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos en ausencia del poseedor o con precaución para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. De la lectura estricta de esta modalidad, encontramos la palabra poseedor. Poseedor, sí, está en la segunda línea del numeral 4. Pero si vemos ahí, al lado de poseedor hay una letrita redondita, que es O. Y O nos dice entonces que no es pues copulativo, sino en todo caso alternativo. ¿Qué quiere decir? Que en esta modalidad de delito hay varias formas de cometerlo. Una es mediante actos ocultos. ¿Qué son actos ocultos? Ya pues vamos más o menos a analizar, pero es lo que dice la ley. Otra, en ausencia del poseedor. Y otra, con precaución para asegurarse el desconocimiento y todo lo demás que dice el artículo. Entonces vemos que hay tres formas más o menos de cometer esta modalidad. Diríamos entonces, hasta acá, tema cerrado, los legisladores hicieron su trabajo, salió bonito el artículo y ya pues parece que propiedad sí es bien jurídico tutelado, la jurisprudencia, señor juez, hay que modificarla. ¿Será así? Ah, bueno, y la parte final que era lo que en un momento fue un gran tema de discusión, si la violencia era contra las cosas, contra las personas o contra ambos, pues ya se cerró, así de simple, ¿no? Con la modificación legislativa. Entonces acá podríamos decir, gracias por venir, terminó la ponencia de hoy, seguramente que sobre esto un par de preguntas y listo. Pero como en el derecho nada es tan simple, porque aparte que estamos nosotros los abogados, están pues los otros abogados y están los congresistas, entonces ya nada es lo que parece. Vamos a ver que esto no es tan simple. Vamos a ver que este concepto no es propio. Sorpresa, no es propio, es decir, esto ya existe en otros países, pero no existe como modalidad delictiva. Bueno, ya no me voy a adelantar tanto, vamos a continuar. Usurpación clandestina u oculta. Bueno, es lo que acabamos de leer, ¿no? Ah, ya, lo que hemos resaltado. Noten y fíjense que el centro del delito, el centro de la modalidad delictiva para delito de usurpación, no está en la desposesión, no está en la ocupación, sino está en el ingreso. ¿Es esto correcto? Estamos hablando de una modalidad de usurpación, ¿no? Porque hasta donde veo dice usurpación artículo 202, pero no habla de mantenerse en el lugar, de votar al inquilino, no habla de poseerlo, no habla de eso, habla de ingresar. Ya, acá ya comenzamos a ver y decir, ya está medio confuso este tema, yo pensé que estaba ya cerrado, y ahora, bueno, ahora vamos a seguir complicándolo. Un tema novedoso, ¿no? Podríamos ponerlo en pregunta.
Cuando se incorpora esta modalidad al nuestro Código Penal, algunas personas decían, listo, solucionamos, ya estamos en la innovación, a la vanguardia del derecho penal, esto ya existe en España, ya estamos, ya somos casi una legislación europea. Pero también había y hay, existen, y ojalá que sigan existiendo, voces discordantes que decían, no, ¿qué es esto? Esto es terrible, esto vulnera el principio de intervención mínima, de fragmentariedad del derecho penal, esto no puede ser ilícito. Bueno, lo dice Alejandro Urtecho Navarro. ¿Qué concluye este señor abogado? Tal y como se ha incorporado el supuesto típico de la clandestinidad, su enunciado normativo dice, no deja espacio para conjurar fundados cuestionamientos políticos criminales provenientes de la vereda del principio de intervención mínima. Bastante bien bonito escrito el texto. Más o menos la traducción sería, no puede punibilizar cualquier conducta, cualquier caso. Esto sobrepasa lo que ya se ha venido desarrollando sobre usurpación. En otras palabras, dice, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? Esto es por una nueva modalidad delictiva. No lo pueden encontrar aquí en el texto, me parece que está en Gaceta Jurídica, ¿no? Me he tomado algún tiempo en revisar los análisis sobre esta modalidad. Es complicado, porque no hay mucho, así que quizás les pueda servir. Está en este tomo de Gaceta. A su vez, el reconocido juez superior, que ahora lo vemos bastante por la televisión, ¿no?, con relación a los casos televisados, preside además una sala, el doctor Ramiro Salinas Siccha, tiene una posición positiva, ¿no? Y él suele tener posiciones también discordantes con el abogado litigante, ¿no? Él dice, sí, está bien, ¿no?, esto está muy correcto, ¿no? Y él que dice, es un gran avance al Estado, del Estado, porque ahora se defiende la propiedad inmueble, lo que antes no se hacía. Es un connotado abogado, juez, no sé si podrían comulgar con lo que está afirmando, pero de todas maneras es importante tener las dos visiones, ustedes sacarán sus conclusiones. En principio, la modificación de esta ley, que tiene un título, permítame encontrarlo, aquí está, ley que modifica el Código Penal con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, viene dada por una política de Estado, es decir, no debió ser, y no fue que un día a un gran pensador del Congreso se le ocurrió innovar y modificar e insertar un nuevo delito. No, esto es parte de una política nacional. ¿Qué pasa? Que hasta cierto momento histórico en nuestro país, me acuerdo cuando era niño, tocaban pito, iba la gente, agarraba un pedazo de terreno, ponía su bandera, su estera y listo. Y no pasaba nada, ¿no? Hasta cierto momento histórico, en nuestro país, si tú tomabas un pedazo de terreno, que nadie una ladera, no tan bonito, nadie te decía nada, ¿sí? Eso es lo que pasaba, o sea, era permisible, completamente posible para ti decir, no tengo mi terreno, ir, poner tu banderita, poner tus esteritas y ya. Pasaba el tiempo, pasaban los años y hoy tu propiedad vale $200.000. Ya no, qué pena, ¿no? Qué pena para los que practican eso, ya no es permisible. Entonces, como política de Estado dijeron, ya no podemos socavar estas actitudes. Hay derechos a la propiedad, uno tiene derechos sobre lo que adquiere, sobre todo si le da seguridad jurídica. Entonces, como una política de Estado, dijeron, o se estableció, erradicar la violencia. Y equipararon la violencia a la toma de terrenos, de propiedades abandonadas. Dijeron, pues ahora debe ser delito. Y así, más o menos, es la idea de cómo nació la iniciativa legislativa. Bueno, el Acuerdo Nacional se supone que debería ser
la conclusión a la que llegan un cúmulo de voces representativas de la sociedad sobre determinados temas. Debería ser. Y en este caso es por lo menos lo que se pone en el análisis de motivos, sí, exposición de motivos de las iniciativas legislativas. Entonces es que, pues, la ley que he mencionado, con su título, incluye una modalidad que también es conocida como intromisión clandestina, ¿no? Más o menos se trata de justificar en la política de Estado. El objetivo de esta ley, citando a el excongresista, también comentarista deportivo, Alberto Beingolea, es combatir el problema endémico en que se han convertido las invasiones de terrenos en todo el país, siendo que hasta antes de la ley existía una carencia de herramientas legales suficientes para combatir esta ilegal práctica. Entonces el señor Beingolea, quien estaba a favor, obviamente, de la norma, dice, es el momento de hacer que esto sea delito. Ya las invasiones no van más. Entonces, la modalidad delictiva de usurpación clandestina es la respuesta directa a los invasores, ¿sí? Ya no se puede lo de la banderita y las esteras que les conté, ya no. Se supone que es delito, porque está estrictamente vinculado a la no posesión real, efectiva de un inmueble, pero sí un derecho de propiedad que además es cierto y es concreto, y este se tendría que proteger. Encontramos como génesis, origen legislativo, varios proyectos de ley. Me parece que son alrededor de 7. Bueno, aquí hemos citado uno, el 1897-2012. Me parece que fue presentado por el congresista Isla, en ese momento histórico. Y más o menos la idea, la finalidad que tenía, era proteger la propiedad, y esto parece casi una herejía dentro de la estructura jurisprudencial peruana, proteger la propiedad mediante un delito. Es básicamente romper de años de historia jurisprudencial, por eso que es tan resistida esta modalidad. Pero sí, es lo que se quería, proteger la propiedad. La nueva modalidad de usurpación considera entonces, ahora como delito, el ingreso clandestino, pero que debe darse no solo con clandestinidad, también con actos ocultos y lo que se ha podido señalar. Lo más resaltante es que como situación no se debe demostrar, porque no es elemento del tipo, no es parte del tipo, la posesión, excepto para una modalidad que la hemos comentado, pero para las otras dos no, la posesión de un predio. Lo que sí es acreditar un derecho real, por ejemplo, de la propiedad, y que éste sea claro, ¿no? Entonces estamos avanzando, parece que sí, parece que está bien. Esta situación antes era polemizada, ¿no? Como les he comentado, en tribunales, y casi todos se decantaban por decir no, que no es delito, porque no se discute la propiedad. Bueno, no los quiero cansar con repetir esto, pero es la historia de la jurisprudencia peruana en relación al delito de usurpación. Lo encontramos en la exposición de motivos de este proyecto de ley. Traemos otra vez a colación entonces al profesor Salinas Sichel. Él hace comentarios en relación a esta modalidad e indica: en nuestra normativa jurídica, las conductas que en conjunto conforman el hecho punible denominado usurpación están redactadas en el artículo 202 del Código Penal, pero sufrieron una modificación conforme al artículo 1 de la ley acotada. Entonces debemos advertir que antes se consideraba
que el delito de usurpación solamente protegía y se podía acreditar y uno se iba a juicio y ganaba el juicio si se podía establecer la posesión o tenencia. No obstante, dice, con la entrada en vigencia de la ley se ha modificado el contenido del tipo penal de usurpación y por consecuencia, en consecuencia, los planteamientos, lo que era idea cerrada, lo que era algo inamovible, debe ser modificado. ¿No? Lo encuentran en este tomo de la revista, Gaceta Jurídica. ¿Sí? Entonces entramos en materia, ¿no? Más o menos vamos a darle la idea que tenemos todo cerrado y que esta es la modalidad que permite proteger la propiedad. El bien jurídico protegido, como estamos en un diplomado de múltiples ramas del derecho, el bien jurídico protegido viene a ser, podríamos decir, la razón de ser de una norma penal. Lo que la norma penal o el motivo de la existencia de una norma penal. Bien jurídico protegido, aquello que la sociedad, a través de sus legisladores, a través de normas, quiere establecer como algo preponderante. Y ya no es suficiente una sanción administrativa, una sanción moral, una sanción ética, política. No, tiene que ser una sanción de la más fuerte, punitiva. Eso es un bien jurídico protegido, entonces. El bien jurídico protegido. Antes de la modificatoria producida por la ley, la jurisprudencia mayoritaria exigía la posesión o simple tenencia. Pero después de la modificatoria y la ley, la jurisprudencia también debe cambiar. ¿No? Se dice, la jurisprudencia también debe cambiar. Porque sin duda alguna, la usurpación ahora protege la propiedad y sin condición alguna. Aquel que ingresa a un predio o un inmueble público o privado comete delito de usurpación, así aquel tenga la apariencia de abandonado. Me parece que sí hemos traído a colación al profesor Salinas Sichel. Entonces, básicamente la idea sería, ya no te puedes escudar en que esta casa que está al costado de la mía, hace 20 años que no hay nadie y se meten los gatos, se meten personas de mal vivir, entonces mejor yo la cierro, hago mi jardín, luego nace una habitación, luego nace un baño y así. No, ya no se puede, ¿no? Ya es imposible. Bueno, es posible, ¿no? Pero tendrías que someter a una sanción, ¿no? Porque el derecho penal, muchos piensan que es sobre conductas que no se deben realizar, y en cierta manera quizás ontológicamente es cierto, pero también son conductas que uno como ciudadano, no digo que esté correcto o esté mal, pero muchas veces algunos ciudadanos dicen, a ver, pena combinada, ¿me conviene o no me conviene cometer este delito? ¿Sí? Porque muchos dicen, no, la norma penal es algo que no se puede hacer. Otros dicen, no, es algo que puedes hacer, pero te tienes que someter o tienes que ver la forma de no someterte a la sanción. Evidentemente, la idea es que si existe una norma penal es para que nosotros podamos respetarla y desde los planos de prevención general, positiva, podamos o no podamos cometerla, no querramos cometerla. Después, seguimos analizando, ¿no? Bien jurídico protegido. Otra cosa a analizar es el sujeto activo. El sujeto activo viene a ser como la respuesta a ¿quién puede cometer este delito? Por sujeto activo tenemos algunos delitos especiales que solo pueden ser cometidos por ciertas personas con ciertas características. Pero también tenemos delitos comunes, que solamente necesitas ser un ciudadano, bueno, sí, mayor de edad, para que tengas imputabilidad.
mayor de 18 años. Este es un delito común, ¿no? Por sus características y su construcción. Ustedes van a identificar un delito común en relación al sujeto activo, porque normalmente se establece con las dos palabritas que son el y qué. El qué. Si es el qué, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, ¿no? Incluso podríamos decir la que, ¿no? La que, ahora que está en boga la vertiente de igualdad, podría ser la que también, ¿no? La que. Pero el código dice el que. Y en cuanto al sujeto pasivo, importante también, el sujeto pasivo viene a ser aquella persona, aquella entidad que es protegida por ley y que normalmente es equiparada a la que recibe el desmedro con la conducta típica, con el delito. En este caso, la víctima, sujeto pasivo, puede ser también cualquier persona, pero con la condición que al momento de la ejecución del mismo goce de la posesión mediata o inmediata del delito, clásica concepción, moderna concepción, actual concepción, o, en su caso, esté gozando del ejercicio normal de un derecho real. Entonces ya no es que esté gozando de la posesión o tenencia, que tenga un derecho real sobre la cosa, ¿no? Que tenga un derecho real sobre la cosa. Es la nueva concepción que se debería tener. En cuanto a la modalidad delictiva, no sé hasta qué hora tenemos. Bueno, vamos a tratar de avanzar. En cuanto a la modalidad delictiva, la modalidad delictiva está vinculada a cómo produces el delito. Hay delitos instantáneos por una sola acción, hay otros que se tienen que hacer de modo secuencial. Este supuesto es de simple cumplimiento, digámoslo así. El que legítimamente ingresa a un inmueble con las submodalidades, con actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precaución para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. Lo dice el tipo. Entonces, ilegítimamente está vinculado a que no tienes pues derecho alguno, no tienes causa de justificación alguna. Ingreso, pero porque se me cayó mi pelota, no estaba jugando fútbol y se cayó mi pelota y ingresé. Quizás pues ahí se rompe ilegítimamente, bueno, pero no tienes derecho. Ya comenzamos a ver problemas en la construcción de este tipo penal tan genial. Ya no es tan simple, porque el delito es ingreso. Pero yo he ingresado solo para sacar mi pelota, pero has ingresado. Y has ingresado además en ausencia del poseedor, porque no había nadie. O has ingresado y como no querías que nadie te vea, porque por ahí pueden llamar a serenazgo, te ocultaste e ingresaste. ¿Es delito de usurpación? Porque esta es la modalidad típica del delito. ¿Ya ven? Que no estaba tan claro el tema. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a después poder encontrar respuestas. Otra vez el profesor Salinas Siccha nos habla acerca de la finalidad de la introducción de esta modalidad en el catálogo penal. La constituye el hecho de enfrentar el problema de las invasiones, ¿no? Como para que nos quede bastante claro. El núcleo, el verbo rector, aunque ustedes no lo crean, de este delito, es ingresar. Increíble, pero lo es. Para un delito de usurpación, el verbo rector es ingresar. Y bueno, ingresar, vamos al diccionario, en este caso hemos agarrado el Google, ha sido más rápido en la RAE.es. Ingresar es pues entrar a un lugar, ¿no? Así de simple, entrar a un lugar. Ya nos está llamando la atención. Y el despojo, y el dominio, y quedarse en el lugar, y todo lo demás, ¿dónde ha quedado? El ingreso clandestino en predios sin mediar derecho alguno, claro, porque es ilegítimo, ¿no? Ilegítimamente. Y acá nos ponen entre
entre paréntesis, ¿no? Anglas Lostanó nos pone, y con fines de poseerlo. Yo diría, ¿y de dónde sacas eso? ¿No? Y con fines de poseerlo, pero él lo pone. Carlos, además lo ha escrito en el peruano, así que pues es lo que más o menos la idea de lo que quiere decir el Estado sobre esta modalidad delictiva. No requiere de otra modalidad comisiva más que la clandestinidad, no requiriendo violencia, amenaza, fraude, abuso de confianza o todo lo demás. Claro pues, porque eso está en la modalidad del artículo del inciso 2. Y luego dice, tomando posesión ilegítima del predio. Señor Carlos, ¿dónde está esta partecita que yo no la he visto? Tomando posesión ilegítima del predio. Bueno, hasta donde hemos visto no estaba en la construcción de la modalidad, pero bueno, hemos encontrado entre paréntesis y con fines de poseerlo, y luego tomando posesión ilegítima del predio. A ver, en cuanto al término con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse, bueno, no hay mucho desarrollo de esto, más o menos los autores lo han dejado a la imaginación. Algunos dicen lo siguiente: el sujeto pasivo del delito puede o no haber estado en posesión efectiva del predio, pero eso ya es una submodalidad, en ausencia del poseedor. No, pero nunca fue poseído. Entonces no se podría hablar de en ausencia del poseedor. En ausencia del poseedor más o menos da la idea de que estuvo poseído, ¿no? Poseído el bien, no poseído desde el punto de vista hollywoodense, poseído el bien, y que ya no está. Pero ¿y si nunca estuvo poseído? ¿Se podría cometer el delito? Y es que ahí entramos en algunas situaciones de compleja interpretación a la luz de lo que nuestros legisladores nos han heredado como modalidad delictiva. Porque adelanto, si una norma, y todavía penal, no es clara, resulta bien complejo aplicarla. Porque estamos hablando de, si ustedes han visto, de penas privativas de libertad. Pero bueno, es lo que nos han heredado nuestros legisladores y está vigente hasta el día de hoy. El tipo subjetivo está vinculado, como ustedes saben, al dolo o la culpa. ¿Sí? La culpa debe estar explícitamente prevista en el código para que sea un tipo culposo, y el dolo se entiende por la propia construcción de cada delito. En este caso es un tipo doloso. Y como es un tipo de ingresar, además ilegítimamente, pues parece que es de dolo directo. O sea, es un deseo que tú tienes que lo explicitas y lo demuestras con tu accionar. ¿No podría haber entonces un dolo indirecto? O algo que sea susímil, ¿no? Porque hay dolo directo, primer grado, segundo grado, hay distintas clasificaciones. Pero bueno, lo relacionado a ilegítimamente más o menos nos da una idea de que es un delito doloso y dolo directo, por esta construcción. Vamos entrando en el tema interesante, ¿no? Hasta aquí más o menos hemos terminado el deber ser de la exposición, ¿no? Ustedes pueden retirarse, nos podemos retirar a nuestras casas y decir: hemos aprendido una nueva modalidad delictiva, ahora la propiedad también se defiende mediante el delito de usurpación, qué bien que está la legislación. Pero bueno, entramos un poquito en el tema de debate, ¿no? Porque lo que a mí, por lo menos, me pidieron es traer un tema que no esté del todo claro. Un tema, además de derecho penal, especial, que ya bastante hablan ustedes, doctores, de litigación oral, de procesal penal. No, queremos que se centre en penal especial. Ya, acá estamos. Y había otras opciones, había prisión preventiva, ¿no? Había esos temas que están tan en boga, pero nos hemos centrado en este tema, quizás no tan popular, pero bastante interesante, a la luz del análisis que hemos podido realizar. La legislación comparada, es decir,
aquí no se ha descubierto la pólvora, esto existe y existía hace mucho tiempo en otros lugares. Es más, creo que lo que tenemos es un copy-paste de otra legislación. En Argentina tenemos el artículo 181 del Código Penal. ¿Y qué podemos encontrar de relevante para el tema de hoy? Dice, será reprimido con prisión, lo dejamos en incógnita cuánto será de prisión, pero les aseguro que es menos que la que ponen aquí, el que por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, y vemos que presentan modalidades directas de usurpación, pero en un solo artículo, o clandestinidad, y lo unen con despojare. Tiene más sentido, ¿no?, que ingresar. No, acá sí, lo vinculan con despojare. A otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble, bla, 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 o del ejercicio del derecho real, ¿no? Y acá también nos vincula. Esto es un poquito más comprensible que nuestra submodalidad, que nuestra modalidad, porque habla de clandestinidad para despojar y también habla de despojo. Y no solo habla de ingresar, que adelanto es el gran problema de este tipo penal. La clandestinidad en el Código Penal argentino se erige, según los autores que he podido consultar, como una norma penal en blanco, o sea, una norma penal de remisión, cuyo sentido y significado no está propiamente en su contenido, sino hay que ir al Código Civil, a una norma especial u otra. En este caso, al Código Civil argentino. 2369 es su artículo. Dice, la posesión es clandestina cuando los actos por los cuales se tomó o se continuó fueron ocultos o se tomó en ausencia del poseedor o con precaución para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho a ponerse. ¿Le suena esta partecita que hemos leído? Se parece bastante a nuestro artículo 202, inciso 4, ¿no? Pero no es igual, lamentablemente. Porque lo que está resaltado en negrita es lo importante. Se tomó. Ya no dice se ingresó, dice se tomó o se continuó. Y después describe los actos ocultos, la ausencia del poseedor y la precaución para que no se enteren, pues, los dueños. Pero lo importante es que se establece claramente se tomó, algo que carece nuestra legislación. Claramente este artículo del Código Civil argentino prevé estas tres modalidades que ya hemos referido, que, oh sorpresa, son muy parecidas a las que tenemos en nuestro Código Penal. Entonces ya vamos dilucidando de dónde han sacado este artículo. Dona, nos referimos al profesor, ¿no? Es hora de ingerir alimentos, ¿no? Pero en esta oportunidad nos vamos a referir al profesor Edgardo Dona. Habla acerca ya de la clandestinidad, porque esto es antiguo, ¿no?, en la legislación argentina. ¿Y qué dice acerca de la clandestinidad? Dice que para su configuración se requiere que la posesión haya sido tomada en condiciones tales que el poseedor de la cosa haya podido ignorar los actos de desposesión. Claro, está vinculado al concepto clásico, pero lo importante y resaltado en negrita es que habla acerca de la posesión tomada, de la posesión. Bueno, similar el autor Marín. Carlos Creus, también, que escribe acerca de este delito que ya en Argentina tiene algún tiempo, cree que la clandestinidad está relacionada directamente con las invasiones. Y sí, ahí hay consecuencia con lo que se propugnó desde la exposición de motivos en la
ley da, más que con la desposesión del sujeto pasivo. Es decir, dice, a diferencia de usted, profesor Dona, yo creo que prácticamente no es necesario que se esté en posesión, pero sí está vinculado con las invasiones. Vamos a Uruguay, Argentina, Uruguay. Uruguay, 354 del Código Penal, habla acerca de la usurpación. Será castigado, vamos a ver la pena, que es bastante baja, 3 meses a 3 años. ¿Quién es? El que con fines de apoderamiento, en negrita, con fines de apoderamiento o de ilícito aprovechamiento, ocupare. Apoderamiento y ocupare. ¿Ven en alguna parte ingresar? Vemos en alguna parte ingresar, porque ese es el núcleo de nuestro ilícito penal. No, en Uruguay, al igual que en Argentina, es ocupare y apoderamiento. Total o parcialmente de un inmueble ajeno. Entonces, los uruguayos no se hacen problemas. Dicen posesión, propiedad, lo que sea, no hay problema. Apoderamiento para ocupación de un inmueble. Listo. Ahí está el delito. Más simple. Y bueno, lo demás es las otras modalidades ya más parecidas a las que nosotros tenemos. Más sensatos. También tenemos la perturbación, que siempre habla de, en este caso, directamente de la posesión. Claro está, bien complicado que se perturbe sin tener la posesión, sin que haya alguien teniendo la posesión. ¿A quién vas a perturbar? Obviamente, este está vinculado con la concepción clásica. Y por último, este artículo 356 del Código Penal uruguayo, que habla acerca de lo ilegítimo, de la ocupación. Y aquí viene algo interesante, que creo que podría ser adicionado. Está más vinculado a los terrenos donde no hay construcción. Los predios, ¿no?, que uno ve y dice, esto es seriazo. No, pues dice, este no puede ser objeto de ilícito penal. Por lo menos tiene que tener su murito, su cerco, porque ya lo otro ya sería expandir un ilícito o crear un ilícito sobre una situación que bien puede ser dilucidada por las normas civiles. Entonces el Código Uruguayo delimita y dice, tiene que tener su murito, tiene que tener su cerco. Algo que no está y no se establece, lamentablemente, tampoco en la modalidad delictiva en nuestro Código Penal. En España encontramos el artículo 245.2, que dice, el que ocupare, y otra vez en negrita, sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituya morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular, no dice poseedor, dice titular, será castigado y bueno, el castigo que corresponde. Importante la legislación española porque deja de lado la posesión, deja de lado derechos reales, simple y sencillamente. El que ocupare no tiene autorización, un inmueble que no es morada y se mantiene en él, contrario a la voluntad de su titular. Punto, se acabó, es delito. Más simple. Pero siempre vinculado no al ingreso, sino a la ocupación. Bueno, lo que aparece aquí acerca de lo que hemos podido poner, acerca de lo que dice el profesor González Ruz sobre la usurpación clandestina en España. El bien usurpado no requiere haber estado en posesión del sujeto activo. Algo mucho mejor elaborado e incluso que podría servir de pie, de fundamento para una posible modificación a nuestro Código Penal. Problemas. Ya hemos ido describiendo algunos problemas. Bueno, artículo 6 del Código Penal, la ley penal es aplicable, ¿sí? Esto más o menos lo hice con la visión de poder tener un marco para poder hablar de los problemas. Como es una ley, es aplicable, ¿sí? Lo siguiente es que, como es una ley que fue dada con las garantías, se publicó y todo ello, es aplicable, listo. El profesor Basigalupo indica sobre las normas
y sobre el deber del Parlamento, que es deber del Parlamento, del Congreso, de los legisladores, no legislar por legislar, sino que deben reducir al mínimo razonable la posibilidad de decisión personal de los tribunales en la configuración concreta del hecho que se prohíbe, ¿no? Grandiosas palabras del profesor Bassigalupi. A menor capacidad, atisbo de incongruencia, de redundancia, de duda, menor capacidad de arbitrariedad. Más o menos para el profesor, la norma debe ser clarísima. Si es de derecho penal, debe ser clarísima para que pueda configurarse y para que pueda sancionarse. Porque si nosotros los operadores jurídicos, los abogados, los jueces, estudiantes de derecho también, ustedes absuelven dudas, sin duda alguna, en su casa, a las preguntas que le realizan sus vecinos, que dicen, está estudiando derecho, pregúntale. Si para nosotros es ya medio complicado entender esto, ¿cómo será para los ciudadanos? Y explicarles y decirles, señor, te metiste a buscar tu pelota, es delito de usurpación. Ven aquí que te vamos a dar una pena de tanto a tanto. Si para nosotros ya es poco complicado entenderlo, imagínense cómo será para el común de la ciudadanía. Pero la idea que se nos dio es, ahora la propiedad va a estar protegida. ¿Es así? Bueno, las atribuciones del Congreso que establece en este caso la Constitución. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar, derogar las existentes. Un pequeño cuadrito sobre cómo se comete este delito. Usurpación clandestina, lo podríamos titular, el que ingresa a un inmueble, y repito, ingresa a un inmueble ilegítimamente, con tres formas: actos ocultos, ausencia del poseedor o escondiéndote bien para que nadie se entere, ¿no? Con desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. Este es el tan mentado delito de usurpación clandestina. Entonces, ¿se reprime el despojo u ocupación del inmueble? Vamos entrando en debate. Se supone que si está en usurpación, obviamente, pues, señor abogado, obviamente se reprime eso. ¿Cómo vamos a discutirlo si para eso existe este delito? Se reprime, señores, el ingreso a un inmueble, que debe ser ilegítimo. La norma no dice ingresa y te quedas. La norma dice ingresas. La norma no dice ingresa y lo tomas. La norma dice ingresas. Con estas modalidades. Entonces, traemos a colación al profesor Peña Cabrera. Esta norma se queda a mitad del camino, a mitad del sendero, porque no toma en cuenta que una vez que la gente ingresa al inmueble, de las formas descritas, es necesario que despoje, o que lo tome, o que se quede, porque si no, ¿de qué delito de usurpación estamos hablando? Lo que considera el profesor es que esto descrito en el artículo 202, inciso 4, está vinculado con actos preparatorios. Y si ya son ejecutados bajo ciertas circunstancias, se tendrían que establecer en la modalidad del 2, del inciso 2. Entonces, ¿la norma está mal? ¿O está bien? ¿O es cuestión de nosotros? ¿O es que hemos copiado mal? ¿Cuál es el problema? Entonces, algunas preguntas. Habíamos leído al profesor Carlos Ángeles Lostrano, ¿no? Y habíamos resaltado algunas partes. ¿Es parte de la conducta típica el despojo u ocupación? Ya centrémonos. ¿Ocupación, por lo menos? ¿Cómo es que debemos interpretar la norma? ¿Debemos interpretar la norma penal? Por supuesto, claro que sí. Pero ¿no es necesario que ésta sea clara?
Entonces ya nos quedamos en una duda. Y la duda, sin duda alguna, a propósito lo digo, le resta legitimidad a una norma que sanciona una conducta y que además tiene una pena. Otra vez, es parte de la conducta típica de este delito el despojo u ocupación, porque yo vine a hablarles de la modalidad clandestina de usurpación. Ahora ya no sé si estoy cumpliendo con ese rol, pero es importante ponernos a pensar sobre lo que a veces damos por sentado. Algunos indican que es un concurso aparente de normas penales. ¿Qué es un concurso aparente de normas penales? Bueno, no es un concurso donde salen varias personas, no. Un concurso aparente es cuando dos o más normas podrían ser aplicables a un hecho, pero bajo los principios de especialidad y otros dos que no me acuerdo, se establece que no, que es una sola. Entonces hay un concurso, o sea, podría ser, a ver, el delito de violación de domicilio, más antiguo, tradicional en nuestro código, 159. El que sin derecho penetra en morada o casa de negocio ajeno. El que sin derecho ingresa, le cambiamos, morada o casa de negocio ajeno. Morada nos da a entender que está ocupado. Ah, no, este no es, porque me acabas de decir, señor abogado, que esto se configura cuando no hay nadie. No, pero recordemos que hay una modalidad, pues donde está mi cuadrito, que es en ausencia del poseedor. Volvemos. Y bueno, lo otro que hay. No, pero al final podríamos decir que no, porque acá se habla de al que se rehúsa, ¿no? Que se rehúsa a salir y todo ello. Pero ya vemos que hay una cercanía con la construcción de este delito, porque aquí se usa penetrar y en el otro se usa ingresar, que en buena cuenta es lo mismo. Allanamiento ilegal de domicilio. Estoy poniendo casos extremos, no se sorprendan. El funcionario o servidor público que allana un domicilio sin las formalidades. Acá también no se habla de quedarse, no se habla de despojar, no se habla de tomar, se habla de más o menos ingresar, allanar. Entonces estamos ante una situación que ciertamente podría traernos a pensar, y esto no es usurpación, de pronto van a comenzar a denunciar en vez de violación de domicilio y el otro delito, usurpación, que suena mejor y tiene una pena más alta. Los proyectos de ley que fueron el fundamento de esta norma son estos. Si ustedes los prefieren, los pueden ver y van a verificar que en ninguno de estos aparece el texto de la actual norma, aunque parezca increíble. Es decir, nuestra norma, el que ingrese legítimamente y lo que hemos venido hablando, no está como texto propuesto en ninguno de los proyectos de ley. ¿Y de dónde ha salido entonces? ¿Quién ha sido el que ha pervertido los proyectos de ley, los ha cambiado y nos ha puesto otra norma? Bueno, no lo sé, lo estoy buscando, no lo sé todavía. Lo cierto es que aquí no lo van a encontrar. Y entonces sí tenemos un problema. Por ejemplo, la iniciativa legislativa del 1897 fue la siguiente. El que con violencia, amenaza, engaño, clandestinidad o abuso de confianza, incluye clandestinidad, ocupe total o parcialmente un inmueble en perjuicio de quien ejerce sobre éste el derecho de propiedad, posesión u otro derecho real. Se entiende muchísimo mejor que la actual redacción, porque no habla de ingresar, habla de ocupar. Y para ocupar, obviamente tienes que haber ingresado. ¿Y por qué no lo dejaron así? Porque así son pues nuestros amigos congresistas. Siempre quieren ponerle algo de su de mutuo, de propio a la norma.
algo de su cosecha, porque si no, no, pues yo tengo que dejar mi sello aquí. Y parece que ha pasado esto. Entonces no fue así, sino lo que ya tenemos. Por su parte, este proyecto de ley, otro que también fue conglobado en la ley, en el proyecto de ley, establecía lo siguiente: el que arbitrariamente, mediante actos ocultos o en ausencia del poseedor, ocupa. ¿Por qué no lo dejaron en ocupa? Bueno, ahí está, ocupa parte de un inmueble impidiendo el ejercicio de la posesión al propietario. Porque para ocupar hay que ingresar. Entonces era más lógico. Y habla de derecho real, ¿sí? Entonces, derecho real obviamente engloba ya no solo posesión, ya no solo tenencia, sino también propiedad. Era lo necesario. Bueno, puse una diapositiva interesante. Acá nació el problema. Argentina, artículo 181 del Código Penal. 1. El que por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un derecho inmueble, bla, bla, derecho real. Y habla de despojo. Entonces la clandestinidad en Argentina, que también la encontramos en el artículo 2369 del Código Civil, habla acerca de la posesión es clandestina. Lo hemos visto, ¿eh? Estamos recapitulando. ¿Qué dice? Cuando se tomó con actos ocultos, en ausencia y con precaución. Vemos entonces, público presente, que este fue el origen de nuestro delito, pero que en vez de tomar han puesto ingresar. Entonces se malogró. Ya no es. Y como dijeron, de repente si ponemos tomar van a darse cuenta que hemos puesto lo mismo. Mejor lo cambiamos por ingresar. Y bueno, pasó esto. Terminamos entonces con este texto. ¿No? Volvemos. El que ilegítimamente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos, ausencia del poseedor y con precaución de asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a él. Así hemos terminado. ¿Dónde está la usurpación aquí, señores? ¿Dónde está el acto de usurpación? ¿Dónde está el despojo? ¿Dónde está la toma de la posesión o de la propiedad o de lo que fuere? No está. Sencillamente no está. Un poco de visión crítica, más crítica todavía. Para el primer supuesto se prohíbe la destrucción. Ubiquémonos en el texto actual del artículo 202. El primer supuesto del artículo 202, inciso 1, establece lo que ya sabemos, ¿no? Para el primer supuesto, se prohíbe la destrucción o alteración de linderos de un inmueble con el propósito de apropiarse de su totalidad o de parte de él. ¿Correcto? ¿Vinculado más a la usurpación o no? Sí, vinculado, pues, con el propósito de apropiarse. Segundo supuesto, prohíbe el despojo a una persona de la posesión, el despojo de la posesión o tenencia o ejercicio de un derecho real sobre la totalidad o parte de un inmueble. Interesante, porque algunas modalidades comenzarían como el 4 y terminarían como el 2. Pero de eso no se trata, porque se supone que es una nueva modalidad delictiva. Bueno, aquí también se habla del despojo y se habla de la posesión. Y ya vamos terminando. El tercer supuesto habla de la turbación a la posesión de un inmueble. También más vinculado al delito. Pero el cuarto supuesto sobre el cual hemos venido a hablar habla del ingreso. Habla del ingreso de forma oculta, sigilosa o clandestina. Si ponemos y recapitulamos, encontramos que no tiene pues la vinculación con el delito de usurpación. Lo podemos encontrar esto, porque no es de mi autoría, en un artículo escrito por el, me parece, fiscal adjunto Jorge Pérez López, ¿no? Aquí en Gaceta Jurídica.
Entonces, muchos dicen, no, este es un adelantamiento de las barreras de punición. Suena tan bonito que muchos creemos y decimos, no, es que está bien, hay que adelantarse. Ya no es solamente el delito de robo, ahora es marcaje, ahora es reglaje, y así vamos retrocediendo. Pero la visión crítica también es que es parte de un plan delictivo, y otros indican, no, es que es un delito residual, ¿no? Como la falsedad genérica. Como esto no cabe en ninguno de los delitos contra la fe pública, entonces es falsedad genérica. Pero no es así. Tiene que tener, entonces, tendría que tener una subespecie, y creo que no vinculada necesariamente a usurpación, sino en todo caso a violación de propiedad. No lo sé, tendríamos que ponernos a pensar. Si el tipo penal no está claro, ¿no? Acá me parece que hay una nota de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Vamos a decirlo en voz baja porque después van a pensar que estoy vinculado. Caso Lori Berenson versus Perú. Bueno, la ley es para todos. La elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que además fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles. Bueno, y lo que tienen aquí, no pretendo leer todas las diapositivas, aunque he leído gran parte. Disculpe. No, esto está vinculado, señores, a que si vas a imponer una pena, tiene que estar claro el tema, porque es de justicia para el que la aplica, para el que no la aplica y la lee, y sobre todo para el que la comete. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho? He ingresado porque se ha metido una pelota jugando fútbol la casa abandonada. Podría ser. La norma penal tiene que ser clara, clarísima, ¿no? Porque estamos hablando de derechos fundamentales, vinculados estrictamente a la libertad. Y así lo ha definido, así lo ha esbozado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta y en otras sentencias, no solo es porque sea la señora Berenson, es otras sentencias más. Ya llegamos a la parte final, no pretendo hablar mucho. Me dijeron que me explaye un poco. Las conclusiones a las que podemos llegar, es a modo de opinión, porque ciertamente cada uno de ustedes puede tener una conclusión. Conclusión, por ejemplo, no entendí nada, ojalá que no venga el examen. Conclusión, por ejemplo, lo que está pasando aquí es que los congresistas están haciendo mal su trabajo. Y diversas conclusiones. A modo de sugerencia, la nueva modalidad, porque así fue presentada, no es relativa a un acto de usurpación en estricto. No establece despojo, apropiación o toma de un inmueble, lastimosamente. Reprime, sí, el ingreso a un inmueble en tres formas, pero eso, reprime el ingreso. Es una mala copia de la definición de clandestinidad del Código Civil de Argentina. Lo han copiado mal porque en vez de tomar han cambiado por ingresar. Así que lo han copiado mal. No estuvo presente tampoco como texto de iniciativa legislativa. Entonces, merecemos una explicación, señores. ¿Quién lo cambió? Merecemos una explicación. Finalmente, podría ocasionar quizás un concurso aparente de normas penales, y para un delito que no está claro, presenta una pena, y además una pena alta. Y lo peor, creo, lo peor, no resuelve el problema actual. En la experiencia de litigio, un poquito en algunos años que tengo, este tipo penal ha sido mencionado unas 3 o 4 veces. Y los casos han sido archivados, sobreseídos. Porque la situación no está clara, está mal redactado el tipo. Al final, la concepción clásica es la
posesión, y peor aún, no hay de ninguna forma claridad para sancionar con un ingreso a un inmueble a las personas. Quizás a modo de sugerencia, hemos visto bastantes redacciones de este delito, podría estar la del Código Penal Español, que habla acerca de el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio, que además es ajeno, y que no es morada, o sea, no está pues habitado, y que se mantiene en él sin la voluntad de su titular. Es una redacción más simple, de mejor comprensión, y creo que abarca el problema de las invasiones, que al fin y al cabo era lo que se quería reprimir. Ocupar como situación factual, real, y no ingresar un inmueble sobre el que no tienes ningún derecho y que además tiene alguien que lo reclama, ¿no? Tiene alguien que lo reclama. Eso está mucho más vinculado con la realidad de las invasiones en el Perú, que es, dicho sea de paso, un proceso actual que ha disminuido pero que se sigue dando. O ustedes han visto, señores asistentes a este diplomado, que los señores invasores han dicho 2013, agosto 20, se terminó las invasiones. No, es lo mismo y peor. Y esto se debe en gran parte, pues, a la redacción incorrecta, a mi modo de ver, que se ha tenido para reprimir este delito. Pero que, en su oportunidad, y con esto concluyo, fue dada, fue publicitada como la panacea, la solución al problema. Espero que haya podido quedar más o menos claro el tema, que es complicado, sobre todo si acá tenemos distintas ramas del derecho, pero lo importante, creo, es como estudiantes del derecho, día a día poder siempre cuestionarnos, reevaluar y no dar por cierto lo que los demás dicen, ¿no? Es nuestro deber como jóvenes, como mayores, estudiantes, porque seguimos siendo estudiantes de derecho. Una vez más, agradezco a mi colegio de abogados por la invitación y quedo presto para alguna duda, interrogante que ustedes pudiesen tener. Gracias. Bueno, no sé si tengo que hacer la parte de las preguntas. Ah, no, acá viene la señorita. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Y bueno, ahora pasamos a la parte de las preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede levantar la mano. Es el momento. Ahora, si me ayudan, por favor, afuera, Michelle, para pasar el micro. Ya, a ver, ¿quién levantó la mano? Bueno, muy buenas tardes con todos, doctor, buenas tardes. Algo para aclarar el tema. Mire, usted ha puesto como ejemplo, ¿qué pasaría si una persona hace ingresar su balón a un domicilio o un predio? Yo creo que en ese caso, si somos nosotros respetuosos del tema penal, para mí no habría delito si un cliente vendría en ese supuesto y me dice, ¿sabe qué ha pasado esta situación? ¿Por qué? Porque en todos los delitos requieren el tema subjetivo, que vendría a ser el dolo, porque no habría una situación agravada culposa, ¿no? Independientemente de todo ello, como principio penal tenemos proscrita la responsabilidad objetiva. Si bien es cierto, habría ingresado el valor
a un domicilio. Sin embargo, no, pues no, en ese ejemplo no habría ese animus, ¿no? Que en este caso estaría relacionado también con el bien jurídico, que es poseer ilegítimamente o clandestinamente un bien inmueble, ¿no? Ese sería mi punto de vista, doctor. Sí. Inmediata la respuesta. Gracias, doctor. Sí, gracias por la intervención. ¿No? El caso que se había puesto, sin duda alguna, era un caso vinculado a un modo coloquial de ver la situación, ¿no? Un caso extremo. Sin embargo, he podido anotar aquí dos conceptos interesantes. En principio, que no existe modalidad de usurpación culposa, y es cierto, y es correcto. Y lo segundo, vinculado a un ánimo, que es poseer clandestinamente. El animus, si no es expreso en el tipo penal, o si no está vinculado a los elementos del mismo, más que todo sería una idea del deber ser, que la mayoría de nosotros no tenemos. Es que obviamente no puede existir usurpación sin que me quede o sin que pretenda poseer. Concuerdo. Pero desde la construcción del tipo penal y lo que nosotros hemos podido leer, hemos visto, por lo menos podríamos indicar que se presenta duda en establecer ese actus. Porque recordemos que hay modalidad oculta, clandestina, ¿no? Sin presencia del poseedor, y otra con precaución. Creería que es cierto, el comentario está vinculado al deber ser, pero no está del todo claro en cuanto a la redacción del tipo. Y me remito a lo que pudimos leer del profesor Carlos Áñez, entre comillas, y además yo lo subrayé. Él señala como elementos del tipo circunstancias que no están previstas en la norma. Y ese es un problema, porque si es así, varias de las conductas podrían quedar impunes, deberían quedar impunes, porque no es el deber ser en el derecho penal, está vinculado a la legalidad, al texto de la norma. Entonces, creo, y bueno, aprecio su participación, concuerdo en los dos puntos, pero creo que sí, el problema sigue siendo la redacción de la norma. Mientras explícitamente no se ponga tomar, poseer, tener o mantenerse, no podemos nosotros propiamente invocarlo como el deber ser. Es el legislador el que tiene que aclarar esa situación. Esa sería mi respuesta. Listo. ¿Alguien más, por favor? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Derecho penal no es mi especialidad, pero yo lo que le quiero preguntar es, para que se configure el delito de usurpación, tenemos que tener en claro el sujeto pasivo. Es decir, por ejemplo, tenemos que saber a quién se le despoja del bien o del derecho real. Le pongo un caso, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos. Los aeropuertos se le han concesionado a un privado, pero quien mantiene la titularidad, es decir, el derecho real, es el Estado a través del MTC, pero el MTC le ha dado las facultades de ejercer su derecho real a una empresa del Estado que se llama Corpac. Entonces, como que no está bien claro a quién pertenece o a quién es el sujeto pasivo en este caso, ¿no? Y es claro que los aeropuertos en los continentes han sido invadidos pues desde hace 50 años atrás, ¿no? Y es un problema, es un dolor de cabeza para el Estado, para el privado. Entonces, a eso lleva mi pregunta. Sí, bueno, no sé si tengo la respuesta. Lo que usted nos quiere indicar es, en principio, si es necesario saber, conocer quién es el sujeto pasivo para que se pueda sancionar el delito, para que se pueda cometer el delito. ¿Sí?
permítame interpretarlo. Sí, claro, ya. Y nos trae a colación el caso de los aeropuertos. Evidentemente, para que se cometa un delito, tiene que haber un sujeto pasivo, vinculado al principio, por ejemplo, de lesividad, vinculado a que, para el caso concreto, la construcción del tipo penal establece la ilegitimidad como forma comisiva o circunstancia necesaria, y la ilegitimidad, y además del que tenga derecho a ponerse como otra parte de la construcción, nos da a entender que sí se debe tener sí se debe tener un sujeto pasivo, y que además esta situación tendría que dilucidarse antes de sancionarlo, antes de establecer la responsabilidad. En este caso del aeropuerto, usted menciona que hay personas que viven tiempo atrás, está Corpa, que está el Estado, y un privado. Fíjese, para la modalidad delictiva, probablemente, imaginando que esté bien diseñada, ¿no?, probablemente no se pueda dilucidar el tema vinculado a la ilegitimidad y el derecho cierto, porque antes era la posesión, incluso se dilucidaba, no, si es posesión legítima, sí va, y si es ilegítima, no va. En este caso, ¿cuál sería el nuevo análisis y la discusión? A ver, ¿hay propiedad cierta, incierta, la tiene, la acreditado o no la acreditado? ¿O tiene algún derecho real, pero este es cierto y hay otro debate? ¿A qué guiaría esto? Ciertamente a que no se pueda sancionar a nadie por la conducta, porque si no se tiene claro el derecho real, propiedad, lo que fuese, tampoco se podría establecer la modalidad clandestina, oculta, sin derecho o similar. Entonces sería complicado, ¿no? Parece que el legislador ha sido bastante ambiguo, ¿no?, bastante ambiguo en establecer esta situación, que es real. Hay muchos predios de los cuales hay superposición en registros públicos, hay ventas no inscritas, entonces en un momento determinado aparecen 5 propietarios. Será seguramente en materia del mismo poder establecer quién tiene el mejor título, si es más antiguo, si es inscrito, o el que fuese, ¿no? Pero es ya una situación, creo yo, vinculada, y que de alguna forma complica mucho más la comisión de este delito. Esa sería mi respuesta. Espero haber podido atender a su interrogante. Gracias, doctor. ¿Alguien más?